referencia en esta noche. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres santo, eres puro, eres perfecto, y en ti no hay sombra de variación. Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos, Señor, traído ofrendas, Señor, diezmo, Señor, delante de ti, pero ha llegado, Señor, la parte más importante de todo este servicio, el consejo, la administración de tu santa palabra. Mi Dios, y que en esta hora yo mengüe y que usted crezca, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica, y yo tendré cuidado, Señor, de darte la honra y la gloria que tú mereces. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede ocupar su lugar. La oración con propósito. La oración con propósito. Cuando oramos, amados hermanos, tiene que haber el propósito, el objetivo, que nuestra vida espiritual vaya en ascenso. ¿Por qué es necesario orar con un propósito, pastor? No podemos orar, amados hermanos, como golpeando al aire. No podemos orar así, a dejarnos llevar o orar con sentimientos, sino que tiene que haber un propósito, una causa específica por la cual nosotros oramos. Amén. Véase que usted y yo oramos por muchas cosas. Oramos para bendecir los alimentos, oramos para bendecir a nuestros hijos, oramos cuando nos encontramos en diferentes necesidades. Aún la palabra misma dice que cuando alguien está enfermo o está afligido, llame a los ancianos de la iglesia, únganlo con aceite y oren por aquella persona, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, dice Santiago, le serán perdonados. Oramos, amados hermanos, cuando nos encontramos en diferentes pruebas, en diferentes adversidades. Pero rara vez me he topado con personas que oran por su vida espiritual, por el crecimiento de su vida espiritual. Rara vez oramos por pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele más los secretos íntimos de Dios. Rara vez oramos y le decimos, Espíritu Santo, Señor, dame más de ti, quiero conocerte más a profundidad, quiero saber más de ti. Oramos por una casa nueva, oramos por un carro nuevo, oramos por un trabajo nuevo, oramos porque se nos dé aumento, oramos por tantas cosas, pero menos oramos para que nuestra vida espiritual sea enriquecida y que podamos tener un conocimiento más amplio de quién verdaderamente es nuestro Dios. A Dios solo hay dos formas de conocerlo íntimamente, y ese es a través de la oración, y la segunda va de la mano, que es a través de su palabra y la meditación de la misma. Son las únicas dos formas que usted y yo podemos conocer verdaderamente quién es Dios. Amén. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Cuando nos metemos en intimidad con ellos y cuando los miramos y los escudriñamos por medio de su palabra. Amén. Había en el corazón del apóstol Pablo una oración bien especial que este hombre hacía. Y Pablo comienza diciendo en esta porción, después de orar por los gentiles y bendecir la iglesia de los gentiles,
comienza, amados hermanos, a decir la causa del por cual él dobla sus rodillas. Y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos motivos suficientes por cuales orar. Amén. Usted y yo tenemos motivos suficientes por el cual orar. Su misma vida espiritual debe ser una motivación misma para orar todos los días. Es una causa más que suficiente para doblar rodillas todos los días. Amén. Señor, que yo no me vaya a perder. Señor, que en este día no vaya a pecar contra ti. Señor, que este día no atente con tu palabra. Señor, que en este día me guardes. Señor, que en este día guíes mis pasos. Señor, que en este día seas tú quien hable por mí. Señor, que en este día seas tú quien me dé la fortaleza. Señor, que en este día todo lo que haga, sea de obra o de palabra, sea para honra y gloria de tu nombre. Amén. Pablo decía, por esta causa doblo mi rodilla. ¿Por qué dobla sus rodillas usted? Sí, es que las dobla. Porque hay muchos que no les gusta orar. Pero el creyente tiene que tener como hábito la norma de orar, amados hermanos, a diario. Todos los días de nuestra vida, la oración es imperativa en nuestra vida. Amén. Así como usted se alimenta todos los días 3 veces, 4 o hasta 5 veces, de la misma manera, usted tiene que alimentar el alma a través de la oración. Y traigo este estudio, este mensaje, a motivarlos, amados, a vosotros, a que pongáis por práctica, si es que no lo estáis haciendo, el hábito de la oración. ¿Qué es orar, pastor? Bien sencillo, orar es platicar con Dios. Orar es hablar con Dios. Usted no necesita tener palabras de gran léxico. No necesita tener tremendo conocimiento o tener un vocabulario bien rico para poder hablar con Dios. No. Hablar con papá es simple y sencillamente acercarte delante de Él y decirle cómo te sientes. Hablar con Dios es venir y decirle, Señor, es como que usted está platicando con alguien. Porque efectivamente está platicando con alguien y no está platicando con cualquier persona. Está platicando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el Dios del universo. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si antes íbamos y doblábamos rodillas a los ídolos mudos que no nos podían oír, que tienen boca mas no podían respondernos, tienen oídos mas no podían oírnos, tienen manos mas no podían bendecirnos, y doblábamos nuestras rodillas ante esos ídolos mudos y veníamos y nos confesábamos aún delante de ellos. Imagínense una causa más poderosa que lo hacemos al Dios vivo, aquel que está vivo, aquel que está sentado en el trono. A Él le hacemos toda nuestra oración. Amén. Dice la Biblia que cuando su pueblo clama, Dios escucha. Amén. Dice, clama a mí y yo te responderé. Por supuesto que hay un momento en la etapa de la oración cuando deja de ser una oración y se convierte en un clamor. Amén. Cuando es un clamor, yo pienso que un clamor se obtiene, amados hermanos, cuando aquella persona ha llegado al estado máximo de su necesidad, cuando se convierte en un menesteroso, cuando es apremiante la necesidad que usted tiene, usted deja de orar pacíficamente y comienza a orar agresivamente en el buen sentido de la palabra. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir? Que dejas la oración pasiva. Que Señor, mira, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira. Porque muchas veces oramos como que no necesitáramos. Lo hacemos de una manera rutinaria o muchas veces usando palabras vanas, dijo Jesús, como lo hacen los publicanos y los gentiles. Vosotros pues cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración tiene que ir dedicada al Padre que está en el cielo. Por eso Pablo emplea estos principios y dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús hizo marca esto y señaló esto y dijo: cuando ustedes oren y tengan alguna necesidad y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré, yo responderé. Muchas veces por eso no tenemos respuesta en oración, porque no lo hacemos de la manera que está establecido en las Sagradas Escrituras. Por eso no podemos orar como golpeando al aire. Por eso no podemos orar solo abriendo la boca. No, tiene que haber una causa por la cual oramos. Amén. Y Pablo le agrega y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, oro al Dios Todopoderoso, aquel que sustenta, aquel que sostiene, aquel del cual dependen todas las familias del cielo y de la tierra. Amén.
Pablo dice, mi oración tiene una causa, tiene un propósito, pero mi oración va dirigida a aquel que puede solucionar mi problema, aquel que tiene la respuesta para mi angustia, aquel que tiene el bálsamo para mi dolor. Aleluya. Por eso él dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los que están en el cielo y en la tierra. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso, amados hermanos, la oración tiene que ser con ese propósito, amados hermanos, de orar con efectividad a aquel que puede solucionar cada uno de nuestros problemas. Usted se fija que la tradición va y ora y dice que van y cargan a los ídolos. Se forjan ídolos de manos. Van y los cargan y dice que semejantes a ellos son aquellos que los cargan, son ídolos muertos. Horas y horas y horas y no sucede nada. Pero cuando vienes y oras al Dios verdadero, los cielos se abren. Hay una respuesta, hay una solución. La oración, amados hermanos, está comprobada aún científicamente, aún secularmente, que es de buen beneficio para aquel que la practica. Está comprobado, amados hermanos, que aquellos que ejercen la oración tienen una mejor vida. Son personas felices, son personas alegres, que tienen, amados hermanos, un estado de ánimo completamente diferente. Porque la Escritura dice, está alguno afligido, haga oración. Está alguno triste, cante cánticos al cielo. Aleluya. Aquel que es ejercitado en la oración, amados hermanos, tiene más beneficios que aquellos que no practican la oración. Cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando estás en problemas, ¿qué haces? ¿Le hablas al compadre, a la comadre, al amigo? No, levántate, dobla tus rodillas y marca el 1-800 rodillol y vas a encontrar respuesta a tus problemas, a tu angustia. Es ahí a través de la oración que usted y yo podemos encontrar ese descanso, amados hermanos, ese reposo que nuestra alma necesita. Porque muchas veces ya las angustias ya no solamente son del cuerpo, los dolores ya no son del cuerpo, también se duele el alma. Y la medicina para el alma se llama Jesucristo. Y a Jesucristo lo podemos encontrar a través de la oración. Dice la Biblia, amados hermanos, que cuando aquel rey malvado mandó aquel edicto de que nadie podía orar a otros dioses más que solamente a su nombre, al nombre de él. Dice que Daniel, muchos enseñan que Daniel comenzó a orar 3 veces. No, dice la Biblia que Daniel oró 3 veces como solía hacerlo. Ya oraba 3 veces. No esperó que hubiera angustia, no esperó que hubiera persecución para orar 3 veces al día. Lo que hizo diferente, ya lo hizo con intención. Abrió las ventanas para que el mundo oyera su oración. Porque el diablo va a querer callar tu oración. Te va a querer sumergir en un cuartito donde tu oración no pase de este techo. Pero cuando tú abres las ventanas y que el diablo sepa que hay un hombre, que hay una mujer de oración, de clamor, y que no dobla sus rodillas a los baales, sino que al Dios del cielo, a eso el diablo le teme, amado hermano. Mi esposo y yo oramos mucho porque hayan ancianos dentro de la iglesia. Nos encanta que hagan ancianos dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no habla, no brinca, no salta, pero como oran, cómo interceden, cómo interceden, amado hermano, que haya oración. Mire, el liderazgo lo sugiere, les decía yo en esta tarde, mientras está predicando la palabra, ahí donde usted está sentado en su mente, en su espíritu, tiene que estar orando para que los demonios se sujeten, para que las enfermedades oyan, para que el predicador le sea dada palabra de denuedo para hablar de él como debemos hablar. Aleluya. Qué importante. Qué importante. Ayer el hermano nos testificaba, yo había escuchado ya ese testimonio de Charles Spurgeon. Llegaron a preguntarle cuál era la causa de su éxito, que a la edad de los 22 años tenía una iglesia, más de 10,000 personas. Se paraba en las calles de London, en Inglaterra, en las esquinas, y él atraía a las multitudes. Las multitudes eran atraídas por el poder que había en Charles Spurgeon, uno de los máximos exponentes de la palabra de Dios durante los siglos pasados. Dice que en cierta ocasión fueron 3 muchachos de una universidad y le preguntaron cuál era la clave de su éxito. El predicador Charles Spurgeon los tomó y los llevó hasta el sótano de la iglesia donde él predicaba. Los llevó a un cuarto y les abrió, y ahí había una cantidad de personas innumerables que estaban orando por el próximo servicio. Que estaban intercediendo por el próximo servicio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esta mañana el Espíritu me levantó a las 4 de la mañana y me dijo, te quiero temprano en la iglesia, te quiero doblando rodillas tempranito ahora. Le dije, papá, anoche entré casi a las 2 de la madrugada, a las 12:30 de la noche. Quiero descansar. Me dijo, sí, pero yo te necesito temprano en la iglesia.
Y le dije a mi esposa, Señor, no necesito temprano, levántate, vámonos. 7:30 estábamos en este lugar y estábamos doblando rodillas, clamando, intercediendo. Estamos intercediendo. Yo no entendía por qué. El Señor solo me dijo, intercede. Intercede por las familias. Intercede por los que vienen en camino. Intercede por los que están enfermos. Y de repente el Espíritu me dijo, intercede por ti mismo. Le dije, Señor, que alguien más interceda por mí. Dijo, no, intercede por ti mismo. Le dije, ¿por qué? Dijo, intercede por ti mismo. Y comencé a interceder por mi persona. Porque, amados hermanos, mientras he estado predicando la palabra en los últimos 5 o 7 sermones, he encontrado una oposición, aún dentro del pueblo de Dios. Encuentro un rechazo, encuentro que hay resistencia en contra de la palabra. Y cuando encuentro esa resistencia, el Espíritu me dice, predica con más ganas, predica con más ímpetu, dale más duro al asunto. Aleluya. Pero esto solamente se logra a través del ayuno y la oración. A través del ayuno y la oración, amados hermanos. Porque a la oración hay que agregarle ayuno. Aquellos discípulos fueron y le dijeron, aquel hombre llegó frustrado y le dijo, Señor, traje a mi hijo endemoniado, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Traédmelo. Y lo sanó. Y después se acercaron los discípulos y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque a ustedes les falta algo. Les falta un poquito más de mí y menos de ustedes. Santo. Les falta ayuno. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Por eso el ministerio de la liberación no es para cualquiera. El andar reprendiendo demonios no es para cualquiera. Es para gente de ayuno, de oración, de clamor. A quien el Señor se los da. Amén. A quien el Señor se los da. Así es. Entonces vemos, amados hermanos, que tiene que haber un propósito en la oración. Y tenemos que serlo aquel que tiene la solución a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo oraba? Versículo 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Y yo meditaba esta palabra y decía, hablamos de la gloria de Dios, sí. Y cuán grande y cuán hermosa es la gloria de Dios, sí, lindo y todo. Pero imagínense las riquezas de la gloria de Dios. ¡Wow! Pablo oraba por esta iglesia, por los creyentes, que puedan ser investidos de las riquezas de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Amén. Ahora, ¿cuántos quieren las riquezas de la gloria de Dios? Amén. Cuando meditamos en eso y pensamos, pues podríamos decir, Pablo, que qué oración más atrevida. ¿Qué oración más atrevida? No hay nada de atrevido en pedir más de Dios. Eliseo, cuando Elías le dijo, yo estoy para partir, y lo sabes, ¿qué quieres que te haga? Una doble porción de tu espíritu. Muchacho, cosa difícil has pedido. Oye, hermanos, una doble porción de lo que había en Elías. Y lo condicionó y le dijo, si tú estuvieras conmigo cuando el Señor me levantare, entonces será cumplida tu petición. Pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito de Eliseo de tener una doble porción? ¿Para ir y demostrar y avergonzar a aquellos que se estaban burlando de él? No, aunque lo hizo, muy pícaro. Los avergonzó, los maldijo. ¡Qué tremendo! Pero usted y yo no queremos la unción para andar maldiciendo a nadie, no, queremos para bendecirla. Amén. Porque a eso nos ha llamado Dios, a ser un pueblo de bendición. Amén. Y vemos que se pidió una doble porción. La riqueza de su gloria, amados hermanos. Y no solamente la iglesia de su gloria, sino el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aleluya. Y aquí quiero basar mi mensaje en esta tarde. Oiga, qué tremendo la petición de Pablo. Oro, dijo Pablo. Oiga, una oración, amados, wow, profunda espiritualmente, pastor. Que no todas las oraciones son espirituales, no. Porque muchas veces oramos por cosas que no necesitamos. Y hay cosas más importantes a las cuales le debíamos de dar prioridad en la oración. En la oración. Y Pablo dijo, yo doblo, por esta causa doblo mis rodillas al Dios Todopoderoso, aquel que puede conceder lo que le estoy pidiendo, el oro. Que sean fortalecidos en la riqueza de su gloria. Que sean fortalecidos con poder. Oigan lo que Pablo pedía a esta iglesia, poder. Pablo doblaba sus rodillas para que hubiese poder espiritual dentro de la iglesia. Amén. Con poder en el hombre interior. Quiere decir que la oración tiene que edificar el espíritu. La oración tiene que fortalecer el alma. Hello.
El atleta va y se va todos los días al gimnasio y hace sus ejercicios y dice, hoy voy a fortalecer este brazo izquierdo, hoy voy a fortalecer este brazo derecho, hoy voy a fortalecer el six pack, que para muchos ya no es six pack, ya parece 48. ¿Cómo estamos nosotros fortaleciendo el alma? El ejercicio para fortalecer el alma y el espíritu se llama oración. Amén. Esa área no somos fortalecidos y muchos están débiles en esa área. Y Pablo dice, por esta causa yo doblo mi rodilla, para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Por eso es que cedes al pecado. Por eso es que eres bien débil. Por eso es que caes. Porque estás falto de oración. Estás falto de comunión con Dios. Por eso es que se te hace fácil dejar las cosas de Dios y seguir las cosas del mundo. Porque no tienes por hábito la oración. Hello. Y Pablo oraba. Y decía, yo doblo mis rodillas por esta causa, aquel que puede concederlo. Le voy a parecer repetitivo en esta noche, pero quiero que se meta eso en su cabeza, en su mente y en su espíritu en este día. Doblo mis rodillas, aquel que puede conceder esto, aquel que les puede dar poder en el hombre interior. Aleluya. Que ustedes sean fortalecidos en el espíritu. Y nótese que espíritu está con letra mayúscula. Amén. Por el espíritu. Es decir, que es el espíritu de Dios quien viene y trae la fortaleza a nuestra vida. Amén. Daniel estaba clamando y llorando en ayuno y oración, pero hubo oposición. Va a haber oposición. Hello. Va a haber oposición. Es ahí donde se libran las guerras más tremendas, las batallas más tremendas. La posición de guerra de un soldado, usted la conoce, aquellos que han sido militares. Hay diferentes. Es protegerse. Pero la posición de guerra del creyente es de rodillas. Amén. Es ahí donde se pelean las mejores batallas, de rodillas. Santo. Y te voy a decir cuándo son mejores, cuando estás solito. Ay, cuando estás solito, qué rico orar solo. Y más cuando de repente llega el diablo y te hace una visita. Pastor, ¿cómo? Cuando estoy orando, sí. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y Satanás fue y lo tocó. ¿Qué te hace pensar que no va a venir y te va a tocar a ti? ¿Qué te hace pensar que cuando salgas de tu cuarto de oración no va a estar allá afuera así limándose las garras? Ya saliste, chiquito. Santo. Recuerdo en cierta ocasión, un hermano vio, el Señor fue guiado, un hermano fue guiado por el Señor. Dijo, vamos a levantar un clamor de 48 horas. E hizo una lista, dijo, aquí se apuntan. Y cuando yo vine a ver, a mí me habían puesto a las 2 de la mañana. Y dije, ¿a mí por qué me pusieron a las 2 de la mañana? ¿Y quién fue el atrevido? Nadie dijo nada. Dije, bueno, Señor, ya mi modo. Y me recuerdo que en esa ocasión llegué. Éramos miembros todavía de iglesia, nos congregábamos. Y llegué a las 2 de la mañana. Y me dijo el hermano que estaba encargado, porque 48 horas clamor. Entraba uno, oraba una hora, salía y entraba otro. Y estuvimos clamando. Y me dijo el hermano, a las 3 de la mañana le tocaba a la hermana fulana, pero dice que no tiene quien le cuide el niño. Así que te tocó doble Cepeda. Yo dije, vaya bendición la mía. Y me recuerdo que comencé a clamar. Ahora me metí al cuarto yo solito, en el altar yo solito, y el hermano afuera, con su tacita de café, con su termo ahí afuera, y yo adentro clamando, orando. Y de repente, uno de estos aparaticos, de estas bocinas, que se me empieza a mover. Ay, hermano. Ahí se puso bonito el asunto. Y me puse de pie. Estaba de rodillas y me levanté, me espanté, me asusté donde veía aquel aparato moviéndose. Y aquí hacia el fondo, la iglesia tenía otra sección donde ponían como otras 20 sillas. Pero a ese lado estaba oscuro, solo el santuario estaba iluminado. Y yo miraba para acá y miraba ahí unos ojos rojos que me estaban viendo. Ay, hermano. Ahí se puso bueno el asunto. Y los pelos se me pararon así. Yo sentía que el pelo lo tenía parado. Y comencé a orar. Y comencé a clamar siendo yo un experto en esa materia de cómo se guerrea las batallas espirituales. Y comencé a clamar y a aplaudir y a cantar y a alabar a Dios con palmas y con mis ojos cerrados delante del altar. Y en una de esas que yo estaba palmeando, cuando yo levanto mi mano, amados, me pegan en la mano. Me pegaron en la mano. Y la mano se me hizo hasta así que yo mismo me pegué en la cabeza. Y le digo algo, caí de rodillas. Y cuando caí de rodillas, en ese momento yo no era yo. Comencé a hablar en lenguas y comencé una guerra espiritual, no era yo. Pasé 2 horas y media clamando, intercediendo, orando. Cuando yo reacciono y salgo de aquel lugar, yo iba sudado, bañado en sudor, y salgo y le toco la puerta al hermano. Y le digo, varón, hermano, entra, por favor, el diablo me está haciendo pedazos. Digo, no, brother, si hace 15 minutos entré y estabas en un clamor. Pero si supieras en dónde estaba. Porque las guerras son espirituales. Muchas veces no te vas a dar cuenta.
Muchas veces no te vas a dar cuenta que va a ser el Espíritu de Dios quien va a estar peleando, guerreando por ti. Pero necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. Esa guerra solamente se libra en el Espíritu, amado hermano. Es tremendo ser fortalecidos con poder en el interior, el hombre interior. Estar seguro, amado hermano, que lo que está dentro de nosotros es mayor que lo que está allá afuera. No darte por vencido. Clamor, orar, ayunar, interceder. Aleluya. Pero muchas veces casi por eso no me gusta salir a ministrar, a predicar afuera. Porque demanda muchísimo más. Porque uno no sabe con lo que se va a encontrar allá. No sabes con lo que te vas a encontrar. No sabe uno. Le comentaba yo el otro día a la hermana Teresita y al hermano Jorgito. Les decía, hay dos cosas que a mí me ponen de muy mal humor. Número uno es que me hagan esperar. Segundo, es aguantar hambre. Ay, hermano, usted me hace a mí aguantar hambre y al ratito empieza el hombre verde a salir. Ahora se imagina cuánto me cuesta a mí ayunar. Es por una glándula que tenemos los seres humanos que cuando no hemos comido y tenemos la necesidad de comer, nos pone de mal humor. Pero eso yo le agrego que es el mugre diablo ahí metiendo su cizaña, su garra ahí estorbando. Le decía a los hermanos, me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho, porque se me es bien difícil, pero cuando me meto y salgo de aquel lugar, amado hermano, salgo fortalecido en el poder de su Espíritu. Aleluya. Y eso es lo que Pablo está orando para la iglesia, que seamos fortalecidos, amados hermanos, en el hombre interior. Si por esta causa yo doblo mis rodillas, para que seáis fortalecidos con fortaleza, valga la redundancia, con poder en el Espíritu. ¿Con qué propósito, Pablo? Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Amén. Amén. Usted tiene que doblar rodillas por sus seres queridos, por su familia, Amén. por su cónyuge, para que en el corazón de esa persona Cristo pueda morar, amados hermanos, en el corazón de aquella persona. Es deber suyo, es deber mío, es deber de aquellos que practicamos la oración de interceder los unos por los otros. Amén. Pablo dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, que tenemos que ser fortalecidos. ¿Para qué? Para que Cristo habite, amados hermanos, corporalmente en el corazón de aquella persona. Santo. Y cuando habla corporalmente está diciendo para que Cristo more, sea el corazón de aquella persona la vivienda donde el Espíritu Santo resida. Amén. Habite corporalmente, es decir, que allí esté. Y eso solamente se obtiene a través de la oración. A través de la oración. Doblo mis rodillas. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que seas arraigados. Oiga, qué tremendo. No solamente para que conozcan a Cristo, sino para que sean arraigados. La palabra arraigar. Dice, para que sean arraigados y cimentados en amor. Arraigar es afirmar bien. De que las estacas ya están metidas, ya están bien puestas. Y usted viene y dice, démosle otro martillazo, que quede bien firme esto, que no se mueva. Que esté bien arraigado. Que estemos bien cimentados. Amén. En la presencia de Cristo. Santo. Le estoy dando motivos para que usted ore. Amén. Le estoy dando motivos para que usted ore. Tiene que orar por fortaleza espiritual. Tiene que orar para estar arraigados. No espere que su cónyuge, no espere que el que esté más débil que usted va a orar. No, usted mismo tiene que orar por usted mismo. Amén. Y no solamente eso, interceder por los demás. Amén. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero una vez tú que hayas pasado la prueba, una vez hayas sido zarandeado, confirma a tus hermanos. Quiere decir que cuando estés en medio de la prueba, vas a tener que ayudar a otros. Amén. Quiere decir que cuando tú estés caído, vas a tener que levantar a otros. Y eso solamente se logra cuando hay fortaleza espiritual. Amén. Oiga, qué tremendo, ¿no? Que usted esté enfermo y alguien lo llame y le diga, hermano Pedro, venga a orar por mí que estoy enfermo. Si yo necesito que oren por mí. Pero eso solamente se logra cuando hay fortaleza espiritual. Amén. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es grande y poderoso. Aleluya. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Y es ahí cuando entra la fortaleza, el poder en el espíritu, que nos lleva la milla extra, amado hermano. Amén. Por eso es que muchas veces encontramos grandes hombres de Dios, que a pesar de ver todas las cosas que les pasaron, a pesar de eso seguían adelante en el camino del Evangelio. Vemos a un Pablo que fue apedreado. Lo dieron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad y lo tiraron allá a la calle y lo daban por muerto. Pablo se levantaba, curaba su sangre, sus heridas, se sacudía el polvo, entraba y seguía predicando en aquella ciudad. ¿Cómo podemos explicar algo semejante así?
Había fortaleza espiritual. Aleluya. Había algo que lo levantaba, llamado Espíritu Santo. Lo levantaba y lo motivaba y lo inspiraba y le daba la fuerza para seguir adelante. Aleluya. A pasar más de 20 días en alta mar sin ver el sol, ni las estrellas, ni la luna. Es para cualquiera desesperarse. Y Pablo se desesperó, se desanimó. Y de repente Pablo tiene una visitación hermosa. Esta mañana hablábamos de visitación. Y Pablo tuvo una visitación hermosa. Y le dijo: Saulo, no temas, ten ánimo. Porque así como has compadecido de mí, es necesario que también vayas a Roma. Así como compadeciste de esta ciudad, es necesario que vayas a Roma y testifiques de mí también en aquel lugar. Y vino la fortaleza. Se activó la fortaleza. Señor. Cuando usted va de viaje o sale de viaje, pues ahora hay estaciones de gasolina, de gas por todos lados. Pero cuando sale, usted se prepara. Usted lleva un botiquín. Usted lleva algo extra. Lleva un contenedor por si se queda sin gasolina. Lleva cables para la batería. Porque usted va preparado. Sabe que en un momento determinado el vehículo le puede fallar. Pero usted lleva una reserva. Y usted usa esa reserva. Cuando el vehículo va subiendo las cuestas altas, cuando el vehículo va subiendo las cuestas más empinadas, cuando la vida ya comienza a ser más dura, cuando la vida ya comienza a ser más ruda, es necesario de meterle la segunda, de meterle el 4x4. Ahí es cuando interviene el Espíritu Santo. Ahí es cuando ya te cansaste. Aquí es cuando entro yo. Aquí es cuando viene mi fortaleza. Aquí es cuando yo te levanto. Aquí es cuando yo intervengo. Gracias, Padre. Pero para ello tiene que haber, previo a eso, tiene que haber un tiempo de oración y de búsqueda con Dios. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas por todos los santos, para que podamos conocer, dice Pablo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. La iglesia necesita entender, la iglesia necesita comprender quién verdaderamente es Dios, Amén. quién verdaderamente es Cristo. Aleluya. Hermano, ¿quién es Cristo? Pues el Hijo de Dios. Santo. Hermano, ¿quién es Cristo? Pues Dios hecho hombre, hermano. Pero lo decimos así como, no, va más allá de eso. Por eso Pablo dice, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad y la altura. Oiga, qué tremendo. Santo. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Para que podamos conocer cuán alto es nuestro Dios. Amén. Para que lo podamos conocer en esta dimensión hacia arriba. La altura. Para que podamos entender lo que está arriba en los cielos. Para que podamos entender lo que está allá en el tercer cielo. No los cielos que miramos aquí, las nubes y la constelación, el universo, no. Para que podamos entender, dice Pablo, lo que está allá en las alturas. Señor. Porque Dios mora en el tercer cielo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero muchas veces parece que estamos como que no supiéramos que Él mora en el tercer cielo y que está sentado en su trono y que el ojo de Jehová está puesto sobre todos nosotros. Él mora en las alturas. Y al mismo tiempo que mora en las alturas, dice Isaías, viene y habita con el quebrantado de espíritu. Oiga, qué hermoso. Señor. Oiga, qué hermoso. Para que podamos entender lo alto, para que podamos entender lo ancho que es Dios. Santo. Señor. Lo ancho. Para que puedas entender lo ancho que es Dios. Lo profundo, la profundidad de Dios. Semejante oración, amado hermano. Pablo dice, yo oro para que conozcan a Dios, doblo mis rodillas para que conozcan a Dios en toda su plenitud. Aleluya. Oiga, qué oración, mi hermano. Señor. Yo no sé si a usted le está pasando, pero a mí me pasó. Yo dije, wow, qué oración, Señor. Cuando usted compra un teléfono nuevo, y verdad que vienen con tantas aplicaciones nuevas, y usted no descansa hasta que le encuentra todas las funciones. Ahí están a las 3, 4 de la mañana, viendo qué función tiene ese aparato, sí o no. Hasta que le encuentra, y hasta que lo sabe manejar a la perfección. Sí, así somos. Así somos. Así somos. Lo hablo por mí, yo así soy, hasta que le encuentro. Le digo, cuando era niño, mi papá me regaló una pistola que tiraba luces y todo. 2 semanas de trabajo le costó a mi pobre viejo ese juguetico. Y en menos de 1 hora lo desarmé para ver por qué causa aquella pistola tiraba luces.
Y pues mi papá en vez de enojarse le dio risa, menos mal. Imagínense 2 semanas de trabajo para que yo viniera y desarmara aquel juguete. Porque había la inquietud de ver qué es la causa, qué generaba la fuente de energía de aquel juguete. Y lo mismo pasa con los aparatos electrónicos hoy en día. Y lo mismo debe pasar en nuestra vida espiritual. Amén. Tenemos que escudriñar hasta que encontremos la altura, la anchura y la profundidad de Dios. Amén. Pero ahí está el detalle, dijo el filósofo mexicano Cantinflas. Ahí está el detalle, joven. No nos queremos gastar en buscar y entender quién verdaderamente es Dios. ¿Quién verdaderamente es Dios? Y Pablo dice, yo estoy orando, yo estoy clamando para que toda la iglesia, todos los santos puedan entender la profundidad, la grandeza, la anchura, la altura del amor de Dios. Santo. Si tan solo entendiéramos el amor de Dios. Aleluya. Si tan solo entendiéramos cuán grande es el amor de Dios. Amén. Si tan solo entendiéramos cuán profundo es el amor de Dios por ti y por mí. Si tan solo entendiéramos cuán ancho es el amor de Dios por ti y por mí. Sí, Señor. Muchas veces el amor de madre, muchas veces es inexplicable. Usted se fija y usted ha escuchado y usted lo ha visto y lo ha vivido tal vez muchas ocasiones, que las madres se inclinan más por aquel que le llaman la oveja negra de la familia. Y es algo hasta natural en la madre. Es algo natural, pero no es nada de extrañarse porque el amor de Dios es igual. Pastor, ¿cómo? Sí. Sí, tiene las 99 y ve que hay una perdida y va y deja las 99 y busca la perdida. Hello. Y cuando la encuentra, no la regaña. La toma en su lomo, la carga, la lleva, la cura y la vuelve a agregar al redil. Por eso no es de extrañarnos que la madre se incline a la oveja negra, a la oveja perdida. Porque es el amor que más se acerca al amor de Dios, el amor de una madre. El amor de una madre. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes conozcan verdaderamente el amor de Cristo. Si tan solo pudiéramos entender el amor de Dios. Oiga, que fue tanto el amor de Dios por usted y por mí, que entregó su vida en un madero. Gracias, Señor. ¿Y sabe por qué la iglesia o los creyentes no valoramos este amor? Número 1, es porque no hay gente que esté doblando rodilla para que los santos puedan entender estas cosas. Número 2, porque usted mismo no pone de su parte para poder entender la grandeza del amor de Dios. Y número 3, no nos importa. Nos da igual. Parece que como que muchas veces hasta parece como que tuviéramos derecho o nos sintiéramos con el derecho de recibir el amor de Dios. No. Pablo dice y nos enseña la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya. Y Pablo agregó y dijo, de los cuales yo soy el primero. Cuando entendemos ese amor, esa grandeza, dice la palabra del Señor, que gracias a su amor usted y yo no hemos sido consumidos. Amén. Usted con su hijo tiene paciencia. Le dice una vez, le dice 2 veces, le dice 3 veces. Y si no hace caso, yo las primeras, hermano, a mí si no me hacían caso a la primera, órale, véngase. ¿Para qué gastar saliva? Pero hay muchos muchachos que se les está decir y no entienden. Y yo me pregunto a veces, ¿qué tanto amor hay ahí? ¿Qué tanto amor hay en eso? ¿Qué tanto amor hay en eso? De que no lo castigas, no lo reprendes porque lo amas. Eso es antibíblico. Pastor, ¿cómo? Sí. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el Padre, al Hijo que ama, a este reprende, a este corrige. Amén. Y es cierto que la disciplina al presente no nos gusta cuando nos regañan. No nos gusta, pero dice que a su momento no nos gusta, pero a su tiempo da fruto apacible, es bueno. Es bueno. Yo me recuerdo cuando me llamaban la atención siendo joven. Yo la mayoría de mi juventud me crié con mi tío, el hermano de mi papá, y siempre me dio consejos y me aconsejaba y me decía, y a usted también le dijeron lo mismo, espérate que tengas tus hijos y te vas a dar cuenta. Y ahora que tiene sus hijos se está dando cuenta cómo es el asunto. Ahora que tiene sus hijos, yo siempre le decía a mis hijas, le decía a Sofi, espérate que tengas tus hijas y te vas a dar cuenta. Y dice, ahora ya me estoy dando cuenta.
Porque tenemos que experimentar, amados hermanos, nosotros mismos. Tenemos que experimentar, y de la misma manera tenemos que experimentar el amor de Dios, que es más grande y suficiente que todo lo que puede existir en esta tierra. Amén. Dice que hoy permanece la esperanza, la fe y el amor, y el más grande de todos estos es el amor. Aleluya. Va a desaparecer la ciencia, las lenguas, pero el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Amén. Él es la esencia, Él es el vínculo perfecto, amados hermanos. El amor de Dios es el vínculo perfecto entre Dios, amados hermanos, y el hombre que ha sido caído, que ha sido destituido de la gracia. Es el amor de Dios quien lo levanta, quien lo restaura, quien lo purifica, quien lo limpia. Amén. Pero Pablo no quiere que te quedes ahí, ni Dios quiere que te quedes ahí. Quiere que lo conozcas en profundidad, en anchura, en altura y en profundidad, vuelvo y repito. Pastor, entonces surge la pregunta: ¿para qué yo entonces quiero conocer yo a Dios tanto? Cuando usted va y se perfecciona en un área, ¿para qué lo hace? Para ser mejor. Usted va y saca una profesión, ¿cierto? Y 4 años. Pero usted después dice: no, yo quiero perfeccionarme, quiero sacar un máster. Y va y se perfecciona y saca un máster. Y siempre está indagando en cosas nuevas, especialmente cuando hablamos en términos de medicina. Siempre están saliendo cosas nuevas y el médico siempre tiene que estarse actualizando. El creyente siempre tiene que estarse actualizando con el mover del Espíritu. Siempre. No nos podemos quedar, no podemos vivir de glorias pasadas. No, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pastores, que yo me acuerdo que allá en los 80, ya los 80 ya pasaron, hermano. Hoy tiene el Señor algo nuevo para ti. Amén. Las cosas del 80 son para testimonio, para honra y gloria de su nombre. Pero hoy Él quiere hacer cosas nuevas contigo. Que cuando usted se perfecciona, amados hermanos, es para dar un mejor y excelente servicio de aquello que usted está promoviendo. Pero en este caso, usted y yo estamos promoviendo el Evangelio. Estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Estamos predicando a aquel que murió por usted y por mí. Amén. Imagínense, usted va en estos días y se encuentra por allá con algún incrédulo o con alguno de esos tremenditos de los testigos de Jehová. Y usted le dice: ¿sabe que Cristo Jesús murió por usted en la cruz del Calvario? Mire, lo invito a la iglesia, porque mire, el viernes vamos a celebrar la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y se imagina y le pregunta y le diga: ¿y usted cómo sabe que murió un viernes? Pues mi pastor dice que fue viernes y así es. Porque los hay. Pruébeme bíblicamente que fue viernes. Eruditos, conocedores de la letra. Pero la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando usted tiene una intimidad, cuando usted conoce a Dios en su profundidad, en la altura y en la anchura, no tiene ningún problema, porque lo conoce. Sabe de qué está hecho, sabe de qué está formado usted, sabe que el que está en usted es más grande que usted, es más alto que usted, es más profundo que usted, es más ancho que usted. Aleluya. Y hay una seguridad en su vida que puede responder con toda libertad y lo lleva a la Escritura. Mire, le voy a mostrar la Escritura. Este día comenzamos una semana y usted puede leerlo, tome ese hábito. Y se va a dar cuenta, comienza leyendo ahí mismo en el Evangelio y siga leyendo ahí donde nos quedamos esta mañana y se va a dar cuenta que dice: y al siguiente día, y ahí le va a marcar todos los días y se va a dar cuenta que verdaderamente Cristo fue crucificado un viernes. Fue crucificado un viernes. Los teolocos de hoy en día se vuelven locos con eso. Lo importante no fue cuándo ni a qué hora, lo importante fue que murió por usted y por mí. Amén. Y que resucitó un domingo, lo importante no importa el día, lo importante es que resucitó. Amén. Que si fue lunes, que si fue martes, a mí no me interesa si fue lunes o fue martes. Lo importante es que resucitó, no se quedó en esa tumba. Aleluya. ¿Y por qué hoy en día se vuelven locos con eso? O sea, que si es domingo, que si es sábado, que si es miércoles, todos los días son los días del Señor. Amén. Todos los días hay algo siguiéndose al infierno. No podemos ir y decirle al diablo: hoy es sábado, no te lleves nadie al infierno porque es el día del Señor. ¿Usted cree que el diablo va a respetar un día? No, pero por eso necesitamos conocer la longitud, la profundidad y la altura de nuestro Dios. Aleluya. Y cuando conocemos a Dios en esa dimensión, cuando conocemos a Dios en esas dimensiones, entonces, dice Pablo, y de dar a conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esto es lo que se llama, lo que se conoce popularmente como la llenura del Espíritu Santo.
Y yo sé que le han mostrado muchas gráficas, le traen un vaso con un pichel de agua, lo llenan, y cuando aquel vaso está rebalsando, le dicen, esta es la llenura. Eso va más allá de eso. Amén. Eso va más allá de eso. Yo sé que lo hacen como un ejemplo para mostrarnos gráficamente, pero la única forma que usted y yo vamos a poder alcanzar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, es doblando rodillas. Amén. Es doblando rodillas. Amén. Nadie, absolutamente nadie puede decir que conoce al Espíritu Santo sin haber pasado un proceso de oración y de meditación en la palabra de Dios. Santo. Absolutamente nadie. Se lo pruebo fácilmente. ¿Cuántos teólogos hay afuera que conocen la Biblia más que usted y que yo? La conocen históricamente. Acá, en el cerebro. Pero en el espíritu están vacíos. Están vacíos. Conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia como un libro histórico. De esa forma la conocen. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un verdadero encuentro con Dios. Pablo había sido criado, amados hermanos, en el colegio, allá en la élite, a los pies del Gamaliel, del tetrarca. Ahí fue creado un conocimiento tremendo en aquel hombre. Un conocimiento religioso en aquel hombre. Era un erudito en las leyes. Imagínense, instruido a los pies de Gamaliel, óigame. La máxima autoridad hablando en conocimiento en aquellos días. Ahí fue instruido Pablo. Pero cuando Pablo viene al conocimiento de la altura, de la profundidad y la anchura de Dios, Pablo se voltea y dice, me doy cuenta que no sabía nada. Santo. Me doy cuenta que todo el conocimiento que yo tenía era humano, era mundano, era tradición, era religión. Y todo eso lo tengo por basura. Fue pérdida de tiempo. Santo. Como nos pasó a muchos de ustedes y a mí. Fue pérdida de tiempo andar adorando y cargando imágenes. Andar rezando el rosario, el catecismo, andarnos persinando. Fue una pérdida de tiempo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a conocer la altura, la profundidad, la anchura, el amor de Dios, nos damos cuenta que estamos lejos, amado hermano, de alcanzar una vida plena en el Espíritu. Santo. Y ahí por eso dice Pablo, la necesidad de orar. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas, para que sean llenos de la plenitud de Cristo. Oiga, qué tremendo. Usted tiene motivo más por el cual orar en este día. Amén. Señor, que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, que mis nietas te conozcan. Amén. Te conozcan. Amén. Y más que todo que te conozcan, que sean conocidos por ti, Señor. Aleluya. Qué tremendo. Señor. Ser conocido por Dios, hermano. ¿Y cuando venimos a ser conocidos por Dios? Cuando aprendemos a conocerle a Él. Cuando aprendemos a conocerle a Él. Por eso en esta mañana hablamos de visitación. Por eso mucha gente no puede entender la visitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conoce estos términos, la profundidad, la altura, la anchura de Dios. Estamos dentro de la iglesia. Sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios es grande. Pero hasta ahí lo conocemos. No lo conocemos íntimamente. No lo conocemos de la manera que Abraham lo conoció. No lo conocemos de la manera que Adán lo conoció. El Señor bajaba todas las tardes y platicaba con Adán. Llegó con Abraham y se tomó una tacita de café. Le lavó los pies, le dio de comer, cenó, se almorzó con Abraham. Eso es conocer a Dios íntimamente. Cuando lo sientas a tu mesa, amado hermano. Aleluya. Cuando puedes entender que el que está a tu lado es el Dios de la gloria. Aleluya. Cuando sabes, amado hermano, en la madrugada que Él te viene y te visita y puedes conocer esa visitación del Espíritu Santo. Es ahí cuando el Señor empiezan a reprender. Señor, en tu nombre reprendo este insomnio. Y es el Señor quien te está levantando a orar 2, 3 de la mañana. ¿Cómo no reprendes el insomnio cuando los 3, 4 de la mañana en el internet? O viendo televisión, o viendo las novelas, o viendo problemas que nos edifican. Pero cuando llega el momento de la visitación, de la intimidad con Él, no lo queremos conocer. Estamos cansados, nos echamos la cobija, le damos vuelta a la almohada. Es tremendo. Mire, lo digo para honra y gloria de Dios. Tengo aproximadamente 2 semanas que si escasamente estoy durmiendo 2, 3 horas diarias, es mucho. 3, 4 de la mañana mi yerno se levanta y me dice, pastor, ¿qué hacía despierto a las 3 de la mañana? Pues, ¿qué vos estás haciendo, mijo? ¿Qué vos estás haciendo? Es increíble. Y
y le digo algo más sorprendente. No estoy cansado. Lejos de eso me siento más fortalecido. Aleluya. Lejos de eso siento más fuerza. Lejos de eso siento más su presencia. Aleluya. Porque quiere que lo conozca totalmente en profundidad, en longitud y en altura. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Usted puede llevar muchos años casado con su esposa. Mi esposa y yo este 10 de febrero, 10 de enero, perdón, cumplimos 24 años de casados. Y hasta el día de hoy todavía nos seguimos conociendo. Usted puede tener 30, 40 años y de repente va a ver que van a haber actitudes en su cónyuge. ¿Y qué le pasó ahora? Eso yo no se lo conocía. ¿Ah? No se lo conocía. Todavía hay mañas por ahí que todavía están ahí. Especialmente cuando el viejo hombre sale y se quiere manifestar la vieja naturaleza. No me malinterprete. Y se quiere manifestar. Y usted se sorprende. Lo mismo pasa en el espíritu. Cada día tiene algo nuevo para ti. No deja de sorprenderme. No deja de maravillarme. No deja, amados hermanos, desde el amor de Dios contristar mi espíritu y ver cuán bueno ha sido Dios conmigo. Y cada vez que recuerdo la grandeza y la misericordia y el favor recibido, veo, amados hermanos, veo hacia arriba y digo cuán grande eres, y miro hacia abajo y digo cuán profundo eres, y miro hacia los lados y digo cuán grande es tu dimensión, Señor. Aleluya. Difícil, dijo el salmista, demasiado conocimiento es tan grande para mí, imposible de entender. Pero Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, para que seáis llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer que abunde, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas abunden mucho más de lo que pensamos y pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso. Por ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, vemos que Jesús exclamó y dijo, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. La unción, el poder de Dios. Pablo dice, amados hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir, amados hermanos, que usted y yo vamos a recibir conforme la cantidad de fe que hay en nosotros. Vamos a recibir lo que pedimos y que esperamos, dice Pablo, mucho más abundantemente por el poder que habita en nosotros. Y esto explica muchas cosas. Porque muchas veces no puedo recibir mi sanidad. Esto es falta de poder. Porque muchas veces estoy débil. Esta es falta de poder. ¿Por qué me desanimo tan pronto, pastor? ¿Por qué me desanimo tan rápido? Esta es falta de poder espiritual. Pastor, ¿por qué la carencia de interés por las cosas de Dios? Esta es falta de poder espiritual. Y les tengo otra noticia. Esto es contagioso. Contagia a los que están alrededor suyos. Contagia a sus seres queridos, a los que usted ama, los contagia, los enferma. Hoy que anduvieron estos vientos y vinieron todas esas gripes, enfermó uno, cayó el otro, y cayó el otro, y cayó el otro. El mismo Charles Spurgeon decía que el Evangelio es como un virus. Debe de ser como un virus que debe de contagiar a todo aquel que está alrededor nuestro. Amén. Hello. Amén. Y vinieron todas estas enfermedades. Y le dije a mi esposa, pues imposible no saludar, imposible no compartir con los hermanos, imposible no ir a visitar. Vamos a orar, vamos a cubrirnos con este poder de Dios y esa enfermedad no va a llegar a nosotros. Amén. Y para la gloria de Dios no llegó a nosotros. Amén. Comenzamos a practicar lo que la Escritura dice. Y aquel poder que opera en vosotros va a hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que pensamos. Amén. Porque el que pide con fe recibe. Y recibe más de lo que ha pedido. Aleluya. El Señor le dijo a aquella mujer, conforme a tu fe sea hecho. Cristo cuando multiplicó los panes, dice la palabra del Señor que hasta sobraron canastas. 12 canastas. Porque el que pide con fe, amado, recibe. Y recibe más de lo que espera. Amén. ¿Por qué? Por el poder que opera en él. Amén. Y ese poder es la presencia del Espíritu Santo. Jesús es la fuente de poder. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Quien suministra ese poder. Y seréis llenos del poder del Espíritu Santo.
cuando venga sobre vosotros ese poder. Debemos buscar ese poder. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo, debéis pedir al Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos, dijo, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Consolador? Si tu hijo te pide un juego, ¿se lo das? Hasta haces un esfuerzo grandísimo, que quiere el último grito de la moda, aunque así cueste mucho, se lo das. El último PlayStation, los tenis más caros, se los das. ¿Cómo no doblar la rodilla para darle un poder, una herencia incorruptible? Amén. Señor. Que hereden el poder del Espíritu que hay en ti, que lo hereden tus hijos. Amén. Hello. ¿Ah, qué tremendo? ¿Se recuerdan aquellas hijas de ay, bendito, se me va? Pero no les tocaba herencia. No les tocaba herencia. Eran 5 hembras y no les tocaba herencia. Y se sacaron ante Moisés, creo, si no me equivoco. Se sacaron ante Moisés y le dijeron, Moisés, por el hecho de por ser mujeres no tenemos derecho. Santo. Pusieron a Moisés a pensar. Mira que nuestro padre era hombre de Dios. Y por ser mujeres vamos a perder lo que nos corresponde. Déjenme consultar a Dios. Porque el hombre de Dios consulta a Dios. Amén. El hombre de Dios consulta a Dios. Amén. Señor, ¿cómo hago? Ellas tienen razón. Merecen una porción mía. Amén. Merecen conocerme como tú me conoces. Dale lo que están pidiendo. Sí, Señor. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene una porción. Amén. Para cada uno de nosotros Dios tiene una porción. Aleluya. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Para hacer que abunde en vosotros mucho más de lo que pedimos o esperamos. Según el poder que opera en nosotros. Mire, es el espíritu de desobediencia, dice Pablo, que se manifiesta, hablando aquí mismo a los Efesios, en los hijos de desobediencia, en los cuales dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Mas ahora es Cristo quien mora y habita en nosotros. Amén. Debemos orar por ese poder espiritual. Y Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria. Santo. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. El mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, 6:18, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Aleluya. Amén. Ahora vemos a un hombre que no solamente oraba y tenía una causa por la cual orar, para que la iglesia conociera la grandeza, la anchura y la profundidad de Dios, sino que también vemos ahora un hombre que tiene la humildad que el Espíritu genera, porque cuando el Espíritu de Dios muere en una persona, somos humildes. Amén. Entonces tiene ahora la humildad para poder reconocer de que él también necesita esa oración intercesora. Hello. No necesito que oren por mi hermano, yo solo puedo. Mentirás. Mentirás. Somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos que ayudarnos unos a otros. El ojo no le puede decir a la boca, no te necesito. El pie no le puede decir a la mano, no te necesito. Nos necesitamos todos juntos. Yo, así como yo oro por usted, yo también necesito que usted ore por mí. Yo también necesito que usted interceda por mí. Yo necesito que usted interceda por mí. Y Pablo dice, a pesar de poder, pongámoslo en estos términos, de que yo soy el apóstol Pablo, el llamado, el ungido, porque muchos nos queremos mucho. En cierta ocasión me recuerdo, es un testimonio hermoso, 2 testimonios que uno le marca en el corazón. Trabajaba, ahí donde trabaja el hermano Reinaldo hoy en día, allá donde hacen las hieleras, vamos a hacer propaganda. Y en cierta ocasión Dios me bendijo con un vehículo. Yo le he compartido a usted esta hermana. Y esta hermana siempre que se acercaba, nos transmitía algo tremendo.
que ella llegaba y ella nomás se iba acercando a usted, y cuando ella se acercaba, yo ya estaba en lágrimas, yo estaba llorando. Una presencia de Dios en aquella mujer, una presencia tremenda. Y me recuerdo que en cierta ocasión salíamos, ya íbamos para casa un viernes, y ella siempre se estacionaba a un lado mío. No era ninguna coincidencia, siempre oraba por mí. Tuve la bendición, amados hermanos, de tener gente al lado mío que siempre me estuvieron imponiendo mano, gente santa, con mano santa. Tuve el privilegio de tener gente que me llevaban a los cuartos y oraban y me intercedían por mí y me ungían. Y yo muchas veces yo no entendía por qué oraban por mí, pero ellos sabían, eran obedientes a Dios. Me recuerdo un 31 de diciembre, en cierta ocasión, la hermana Amparito desde Colombia fue mi maestra de la escuela dominical y me agarró y me dijo: hermano Cepeda, véngase, ya son la hora de los abrazos y todo, el Espíritu Santo le va a dar a usted un abrazo. Y me metí a un cuarto con todo el grupo de oración de los hermanos y comenzaron a orar por mí y comenzaron a ungirme. Me ungían la cabeza, me ungían los pies, me ungían las manos. Yo no entendía. Estaban orando para que yo conociera a Dios en su magnitud, que conociera a Dios en altura, lo conociera anchamente, profundamente. Pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Y esta ocasión, cuando salgo del trabajo, la hermanita está ahí y me dice con toda humildad, me dice: hermanito, ¿me permite orar por su carro? Mire que está bien bonito el vehículo que el Señor le ha dado. Yo me recuerdo que dije dentro de mí: hermanito, orar por el carro, que me anda hablando por un carro. Y me recuerdo que sacó una botellita de aceite bien chiquita, así era el bote que la hermana andaba. Y dijo: no me importa si se lo mancho. Y yo: pues ya qué. Y me acuerdo que comenzó aquella mujer a ungir aquel carro, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, y lo ungió las ventanas. Cuando yo iba, decía: ¿para qué la dejé que orara? Los vidrios todos llenos de aceite y todo. Ese vehículo, $11,000, Dios lo pagó. En cierta ocasión, después que estamos enfermos, mi esposa y yo, ella en el hospital y yo en casa, llenos de granos, con varicela, con chickenpox, ella en el hospital, yo con mis 2 hijas en fiebre. Llegaba gente y nos tocaba la puerta, nos llevaban comida, me llevaban sobres de dinero, me llevaban cajas con alimentos, gente que yo nunca más he vuelto a ver. Cuando yo regreso a trabajar, no tengo para pagar el vehículo. Voy y le digo a mi esposa: nos toca pagar el carro, pero si pagamos el carro no comemos. Le digo: pero hoy el Señor me visitó y me dijo que el carro está pagado. Y me recuerdo que fui a aquel lugar, y cuando llegué a aquel lugar, la mujer me dijo: el vehículo ha sido pagado, no debe nada. Es que esta mañana lo vinieron a pagar. Más de $11,000 fue pagado ese vehículo. Y entonces lo fuerte el Señor. Y entendí la oración de aquella mujer. Entendí por qué aquella mujer había orado, porque aquella mujer había clamado. Cosas que muchas veces no entendemos que suceden. Miren, yo he hecho cosas que a algunos les parecen locos. Yo he ido muchas veces, cuando mis hijas vivían todavía conmigo, iba y agarraba los zapatos de ella, la ropa de ella, y se les llenaba de aceite. Los libros de la escuela se los abrí y se los llenaba de aceite. ¿Hasta hoy se están dando cuenta? Sí. Y a pesar de toda esa cobertura, les fue bastante mal, porque fueron desobedientes a Dios. Pero algo tuvo que ver con ese aceite que surgía ahí, para que el Señor les tenga sus caminos. Ahora imagínense si no oramos por ellos, si no intercedemos por ellos, si no doblamos rodillas por ellos. Tenemos que tener la humildad para poder entender que necesitamos que alguien más ore por nosotros. Nosotros, los predicadores, los pastores, les voy a decir un secreto. Sí, es cierto, dependemos de Dios, del Espíritu Santo, pero en gran medida dependemos de sus oraciones. Sí, dependemos de sus oraciones. Dependemos de sus oraciones. Y en la medida que usted ore e interceda por mí, más palabra me va a ser dada para que usted siga siendo alimentado y para que yo pueda seguir doblando mis rodillas por usted. Yo necesito su oración. Yo la necesito. Yo necesito su oración para que cuando abro mi boca se me sea dada palabra de Dios para poder ministrar a su pueblo. Por esta causa yo doblo mis rodillas, dice Pablo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de la tierra, de los que están en el cielo y de la tierra, para que seáis llenos, para que estéis arraigados, para que seáis cimentados por la fe, para que seáis capaces de comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la grandeza del amor de Dios. Aleluya.
Hoy en esta noche usted, antes de irse a orar, a acostar, lleva un motivo bien grande en su carga, en su espíritu, una carga bien grande por la cual debe de interceder por los suyos. Que los suyos verdaderamente conozcan a Dios en toda la plenitud que Él quiere que le conozcamos. Y al mismo tiempo, para que usted pueda orar e interceder por los que predicamos su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Habrá en esta noche alguna causa, algún motivo para el cual usted sienta que tenga la necesidad de doblar sus rodillas en esta noche antes de salir de este lugar. Pablo decía, yo por esta causa doblo mis rodillas. Yo no sé cuál sea tu causa en esta noche. Yo no sé cuál sea tu motivo. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero Pablo dice, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No te vayas de este lugar sin doblar tus rodillas y presentar tu petición a aquel que puede traer una respuesta a tu vida. No salgas de este lugar sin presentarle a Dios tu causa. Por muy mínima, por muy grave, por muy fuerte, por muy intensa que sea. No importa cuál sea esa causa, preséntela delante del Señor. Y dile, Señor, en esta noche, por esta y esta y esta causa, doblo mis rodillas. Probablemente por un hijo, probablemente sí, por un trabajo, por una casa, por un carro, por una familia. Pero ¿qué tal por tu vida espiritual? ¿Qué tal de venir y decirle, Señor, en esta noche doblo mis rodillas por mí mismo? Aunque parezca un poquito egoísta, vamos a ser un poquito egoístas en esta noche. Vamos a orar y vamos a interceder por nosotros mismos primeramente, para que después podamos orar e interceder por otros. Mira, Señor, en esta hora